Etimológicamente está compuesto de dos voces griegas, ¿no? Uno es oiko y el otro es nomo. Cuando hablamos de oiko, oiko viene a ser casa, oiko viene a ser hacienda. Casa o hacienda. Y cuando hablamos de nomo, decimos que nomo viene a ser la administración. Administración. Entonces la palabra economía, etimológicamente, ¿qué significa? Es la administración de la casa o hacienda. ¿Ya? Es la administración de la casa o hacienda. Ahora, en el material vamos a leer, bueno, yo voy a leer, tú me vas a seguir, y vamos a hacer una interpretación para poder entender algo que los chicos siempre tienden a confundirse. Digo los chicos, no ustedes, porque ustedes son inteligentes, ¿verdad? Son inteligentes porque han decidido una buena opción. Grupo San Marcos. A ver, ¿qué dice? Estos son los inicios de lo que después vendría a ser lo que conocemos por economía. Pero antes, el mercantilista Antonio de Montchartier, cuando dice mercantilista, buen día, cuando dice mercantilista está hablando de la escuela mercantilista. En 1615, en su obra Tratado de Economía Política, afirmaba que la ciencia de la administración de la riqueza era común al Estado y era común a la familia. Entonces, como era común al Estado y a la familia, se le dio por establecer la palabra economía política. Entonces ahí saco una idea importante. Antonio de Montchartier introduce la palabra política a la economía en su obra Tratado de Economía Política. ¿Estamos? Ahora, pero William Petty, en su obra Aritmética Política, ¿sí? Aritmética Política, va a difundir la palabra economía política. Lo va a difundir la palabra economía política. Luego viene Adam Smith, y Adam Smith se considera el padre de la economía política. El trabajo de Adam Smith más importante se da en una obra que se llama La riqueza de las naciones. El término política fue dejado de lado cuando Alfred Marshall publica en 1890 su obra Principios de Economía. Si no lo han llegado a captar la idea, yo la voy a simplificar. Mira, me facilito. Yo soy Antonio de Montchartier. Introduzco la palabra política y de ahí en adelante comienza a llamarse economía política. ¿Quién difunde esta palabra economía política? William Petty. Pero cuando ya viene Adam Smith y después viene Alfred Marshall, esa palabra política lo sacan. Y de ahí, una vez que lo sacan, se llama economía. Profesor, en la actualidad, ¿cómo se llama? Se llama economía. Ya no se llama economía política. ¿Está claro? Entonces, la economía viene a ser la ciencia social, en la cual, ¿por qué sacaron la palabra política? ¿Te acuerdas por qué Antonio Montchartier decía que debe llamarse economía política? Porque no solo era la familia, ¿qué más era? El Estado. Entonces los neoclásicos y los clásicos no son partidarios del Estado, son partidarios del mercado. Entonces la palabra economía se relaciona más con el mercado y no con el Estado. No con el Estado. Entonces la economía nada tiene que ver con el Estado. ¿Está claro? Ahí es donde se rompe la economía con la palabra economía política. La economía deslinda todo lo que es Estado. En cambio, la economía política maneja lo que es Estado. ¿Está claro hasta ahí? Profesor, pero en el mundo hay dos posiciones, ¿no? Sí, una posición capitalista y una posición socialista. Los que todavía siguen utilizando la palabra economía política son los socialistas. Los socialistas son los que todavía utilizan la palabra economía política. ¿Por qué? Porque ellos sí son partidarios del Estado. Entonces, ¿cuál es la diferencia de economía con economía política? El Estado. El Estado. En la economía no hay Estado. En la economía política está el Estado.
como teoría estamos hablando, ¿no? Ojo, porque el Estado es una institución, tú sabes, no tú dirás que no tenemos Estado. No, sí, estamos hablando del manejo de la economía. El manejo de la economía para ellos no debe estar el Estado. Y el manejo de la economía política para ellos sí debe estar el Estado. ¿Cheverengue? Listo, yo pregunto, ¿preguntas? ¿Me entendieron? ¿Está Sí, claro? ¿Sí? profesor, una Dime, pregunta. dime. Entonces existe dos tipos de economía. Economía, la que usted dice, en donde no se involucra el Estado, y la otra que es economía política, en donde sí se involucra el Estado. Sí, pero no es que no exista dos economías. Existe una sola nada más. Economía nada más existe. No te digo que se sacó la palabra economía, perdón, la palabra política y solo existe economía. Lo que sí cambia lo que tú me has dicho, y, profesor, pero hay dos posiciones. No hay dos economías, hay dos posiciones. Uno donde está el Estado, que es la economía política, y uno es donde no está el Estado, que es la economía. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Eso es diferente. Es decir, hay dos economías, a decir, hay dos posiciones. ¿Está claro? No hay Sí, dos profesor, economías. gracias. Una economía nada más. Sino que hay Profesor, dos posiciones. Si la economía no hay participación del Estado. Y en la economía política sí hay participación del Estado. ¿Quiénes lo hablan de esto? Los socialistas. ¿Quiénes hablan de esto? Los capitalistas. Dos posiciones. Dos posiciones. Dos ideas. Dos escuelas. Dos ideologías. ¿Ya? Listo. profesor, Otra pregunta. A ver. profesor, Dime. una consulta. Entonces, en el capitalismo se utiliza la economía y en el socialismo la economía política. Mm, en posición, sí, en posición, sí, en posición, en posición. En posición capitalista y posición socialista. Pero la economía es una sola, economía nada más. ¿Ya? Cuando tú dices, entonces el capitalismo es posición, es lo que le estaba explicando a tu compañera, la posición. Es como decirte, ¿no? A ver, ¿qué posición tienes tú, capitalista o socialista, no? Bueno, de repente la pregunta es muy grande para tú que recién estás iniciando en este conocimiento, ¿no? Pero me podría decir, bueno, mi posición es capitalista, por ejemplo. Ah, entonces, si tu posición es capitalista, todo lo es mercado, mercado, escasez, mercado, recursos. En cambio, si tu posición es socialista, ves el manejo del Estado, ¿no? El Estado. Por ejemplo, vamos a otra idea para entrar más en visión amplia. ¿Quién es, tú has visto esto, ¿no? Tú has visto esto que dice, ¿quién es responsable de la educación en el Perú? ¿No? Aquel único responsable, mira mi posición, ¿eh? Tú me vas a decir que soy. Aquel único responsable de la educación en el Perú es el Estado, hermano. No hay otro. ¿Qué dirías tú si me escuchas hablar? Bueno, yo hablo así, pero ¿qué dirías tú? ¿Qué posición tengo? Socialista, sí. Claro, socialista. Profesor, sí, la violencia en Ica, profesor. Esa violencia en Ica, ¿no? No esa violencia, profesor, ¿cómo puede ser posible? Sí, pero el único culpable ahí es el Estado. Porque las leyes no hace el trabajador. ¿Quién hace las leyes? El Congreso. Ya, esa ley de ese trabajador lo hizo el Congreso. Entonces, acá el responsable de esa violencia no es el trabajador, es el Estado. Pregunta, ¿qué escuchas tú de los periodistas o de los políticos? ¿Qué dicen? No hagan violencia. ¿Por qué protestan? Dialoguen. ¿Por qué no se sientan a dialogar? Ahí está la solución. La violencia es mala. Atentas, ¿no? Entonces tú por ese lado dices, ah, esa posición es capitalista. Porque ¿qué le cuesta a los periodistas decir, esa ley quién lo hizo? El Congreso. Muy bien. ¿En qué Congreso lo hicieron? En tal Congreso. Sería bueno ir a esos políticos a hablarlo. Y esos políticos son los representantes del fujimorismo. Sentarlo a todos ahí. Ah, ¿por qué hicieron esa ley? Explíquenos. Nosotros somos pueblo. Explíquenos. ¿Por qué se dio esa ley? Acá, ¿no? Ah, pero yo hago eso, me van a decir que soy terruco. Van a decir que soy terruco, ¿no? Porque cuando alguien habla así, no entienden las posiciones. Una posición es capitalista y la otra posición es socialista, ¿no? Así es simple. Ahora sí me dejo entender, pero no es que haya dos economías, hay una sola economía, nada más. No hay economía, nada más hay. ¿Cheverengue? ¿Sí? ¿Está mejor? Sí. Listo. Sí, profesor. Ya, si hay dudas, vuelve a preguntar y te vuelvo a explicar. Con otra idea ya. Listo. Entonces ahora sí voy a definir la economía. Definición de la economía.
¿Según qué escuela? Según la escuela neoclásica. ¿Ya? ¿Por qué, profesor, con la escuela neoclásica? Porque hay muchas escuelas que definen la economía. Pero la que te preguntan en examen de admisión y en San Marcos es esta. ¿Ya? Es esta. Ahora, hay muchas ideas de lo que es economía, ¿no? Hay muchas ideas, pero yo te voy a explicar esta que viene en examen de admisión. Entonces, ¿qué es la economía según la escuela neoclásica? La economía, según la escuela neoclásica, dice que es la ciencia social. Esta ciencia social estudia. Esta ciencia social estudia. ¿Qué cosa estudia? Pues estudia actividades. Estudia actividades. La pregunta es, ¿quién realiza actividades en una economía? En una economía, el que realiza actividades se llama hombre. El hombre es aquel que realiza actividades en una economía. Cuando el hombre realiza actividades en una economía, genera algo. ¿Qué genera? Pues genera bienes. No sé si a usted le dije que eso era bienes. ¿Le dije que eso era bienes, chicos? Si no, pónganlo al costado, ¿ya? Son bienes. Y servicios. Entonces, la economía es una ciencia social que estudia actividades. ¿Quién realiza actividades? El hombre. Cuando el hombre realiza actividades, ¿qué genera? Bienes y servicios. Juventud, divino tesoro, que se van para nunca más volver. Estos bienes y servicios que nos satisfacen. Estos bienes y estos servicios satisfacen necesidad. Claro, muy bien, qué inteligente. Estos bienes y estos servicios nos satisfacen necesidades. Entonces, ¿qué es la economía? La economía es una ciencia social que estudia un conjunto de actividades que realiza el hombre para generar bienes y servicios con la cual vamos a satisfacer necesidades. Eso es economía. ¿Chéverengue? Ahora, de acá sale el problema de la economía. De acá sale el problema de la economía. La pregunta es, ¿cuál es el problema de la economía? ¿Cuál es el problema de la economía? Chicos, ¿cuál creen ustedes que es el problema de la economía? Y el problema de la economía está acá, mira. El problema de la economía está acá. En una sociedad, los bienes y los servicios, los recursos, no son abundantes. En una sociedad, los bienes y los servicios, los recursos, son escasos. Entonces, estos bienes y estos servicios presentan una escasez. Entonces, estos bienes y estos servicios son escasos. Hay escasez. Pregunta, ¿cuántas necesidades tenemos? Ah, profesor, las necesidades son infinitas. Las necesidades son ilimitadas. Las necesidades son infinitas, son ilimitadas. Pregunta, si en una economía hay escasez y las necesidades son ilimitadas, ¿se podrá satisfacer adecuadamente las necesidades, sí o no? No. No, ahí está el problema de la economía. Ese es el problema de la economía. Entonces se dice que es la ciencia de la escasez, el problema de la economía. ¿Chéverengue? Y esta palabra lo vamos a ver todo el ciclo. Por ejemplo, cuando tu mami va al mercado a comprar un producto y observa que el precio del producto aumenta, es por algo. Es porque la demanda supera la oferta o porque ese producto está escaso. ¿No es cierto? Está escaso. Así es simple. Imagínate que hay una inundación en el norte del Perú. ¡Uf! Adiós limones. Listo. ¿Qué va a pasar con el precio del limón en el mercado limeño? Aumenta. Aumenta, sube, aumenta. Muy bien. Llegó a estar a 30, 40 soles el kilo de limón.
Pregunta, ¿por qué? Porque hay escasez, pues, ¿verdad? Porque hay escasez. ¿Cheverengue? Listo. ¿Preguntas ahí? Ojo, recién estamos empezando. Así que la primera tiene que estar bien sólido, tiene que dar la idea. Sigamos. Objeto de estudio o campo de estudio. ¿De quién? De la economía. Todo es de la economía. Objeto de estudio o campo de estudio. ¿Ya? He puesto en general. Ahora acá hay uno. Objeto de estudio ¿de qué? De la economía. ¿Según qué escuela? Según la escuela neoclásica. Cuando digo economía, está cito que estoy hablando de los neoclásicos. Y cuando digo neoclásico, está cito de que estoy hablando de economía. Sino que como recién estamos empezando, lo pongo los dos. Para que más adelante, cuando yo hable de neoclásico, estoy hablando de economía. Y cuando yo hable de economía, estoy hablando de pensamiento neoclásico. ¿Cheverengue? Listo. Entonces, objeto de estudio de la economía. Escuela neoclásica. ¿Qué dicen los neoclásicos? Los neoclásicos dicen, o el campo de estudio de la economía es, voy a poner así, ¿ah? Todo facilito, mira. La economía estudia las actividades económicas. La economía estudia las actividades. ¿Qué actividades? Las actividades económicas. Si no hubiera la palabra actividades económicas, entonces pones o vida. O vida. ¿Qué vida? O vida económica. Entonces, el objeto de estudio de la economía es estudiar la actividad económica o vida económica. Vamos a poner acá un ejemplo bonito, así como tú, mira. Un ejemplo bonito, ¿ya? Un ejemplo. Vamos a poner un país hermoso, se llama Perú. Perú. ¿Ya? Yo mismo me voy a preguntar, yo mismo me voy a responder. ¿En el Perú se podría estudiar la minería? La respuesta es sí, se puede estudiar la minería. ¿Por qué? Porque tenemos yacimientos mineros. Se puede estudiar la minería. Pregunta, ¿en el Perú se podría estudiar la pesquería? Sí. ¿Por qué se puede estudiar la pesquería? Porque tenemos mar. Porque tenemos peces, dirá alguien, ¿no? Tenemos mar. ¿En el Perú se podría estudiar la agricultura? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos tierras agrícolas. Agricultura. Entonces tenemos tierras agrícolas, ¿verdad? ¿En el Perú se podría estudiar la ganadería? Claro, si hay agricultura ya se puede domesticar. Entonces hay ganadería. Ganadería. Tenemos ganado auquenio, ¿no? Vicuña, alpaca, etcétera, que es importante en el mundo, la lana. Y en el Perú también se puede estudiar el turismo. El turismo. También se puede estudiar el turismo. ¿Por qué? Porque tenemos ciertas manifestaciones arquitectónicas, de manifestación cultural, etcétera, etcétera. Y se puede estudiar todas las otras actividades que tú estás pensando. ¿Está claro? Entonces, objeto de estudio de la economía. La economía estudia las actividades económicas o vida económica. Perú, minería, pesquería, agricultura, ganadería, turismo. Por ejemplo, Bolivia no puede tener actividad pesquera porque no tiene mar. Entonces no puede tener actividad pesquera. No tiene mar. Pregunta, ¿quién trabaja acá? ¿Acá quién trabaja? El hombre, pues, profesor. Muy bien, qué inteligente. Acá trabaja el hombre. Cuando digo hombre me refiero masculino y femenino. Hombre. ¿Sí? Hombre. Acá trabaja el hombre. Ya. Si el hombre trabaja acá, ¿qué genera, chicos? ¿Qué genera el hombre cuando trabaja? Cuando el hombre trabaja, genera algo. ¿Qué generaba? Generaba bienes. ¿No es cierto? Generaba bienes. Muy bien. Espérate, vamos a cambiar de color de... Genera bienes. Listo, genera bienes. ¿Ya? Entonces digo lo siguiente. Este hombre ha generado bienes, ¿verdad? Este hombre ha generado bienes.
Entonces te pueden hacer la pregunta. Según los neoclásicos, ¿cuál es la relación económica? Según los neoclásicos, la relación económica es hombre-bienes. Según los neoclásicos, la relación económica es hombre-bienes. ¿Está claro? La relación es hombre-bienes. Listo, yo os pregunto. ¿Preguntas? Facilito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Chicos, ¿están ahí? ¿Cuántos son ustedes? Wow, 93. Si ustedes hablan al mismo tiempo, no las voy a escuchar, pues, de hecho. Profesor, Dime. una pregunta. ¿Podría explicar de nuevo sobre la escuela neoclásica, por favor? ¿Cuál? Porque todo es neoclásica. ¿Sobre qué estudia la economía? No entendí muy bien. La actividad económica. ¿Sobre qué es lo que estudia la economía? La actividad económica. Ajá, por Eso favor. estudia. ¿Qué no se entendió? Estudia la actividad económica. No, o sea, ¿cuál es lo último que explicó sobre el objeto de estudio, todo ello? Acá está. Por favor. La economía estudia las actividades económicas. ¿Qué es una actividad económica? Yo te pregunto, ¿la minería es una actividad económica? Sí. Sí, ya, muy bien. Eso estudio. Ah, ¿La ya. pesquería es una actividad económica? Sí, Ya, esto estudio. ¿La agricultura es una actividad económica? sí. Sí, esto estudio. Ya. ¿Quién trabaja en la actividad minera, en la pesquería, en la agricultura? El hombre. ¿Sí o no? El hombre trabaja. Si el hombre trabaja, ¿qué genera? Bienes. Genera bienes. Muy bien. Entonces yo te pregunto, ¿este hombre ha generado bienes, sí o no? Entonces, ¿cuál es su relación económica? Su relación económica es hombre, bienes. Ya. Nada más, facilito. Ya entendí, profesor. Gracias. Listo. Gracias. Profesor, tengo otra duda. El hombre también genera servicios. Claro. Eso, Sí, genera bienes y servicios. Puedes ponerlo acá, genera bienes y servicios. No hay problema. Acá está también bien, está. profesor, gracias. Genera bienes y servicios. Justo como un alumno, ¿no? Que me hizo una pregunta, pero relacionada a lo que recién voy a hacer. Ahí vas a quedar más claro lo que tú me estás preguntando. ¿Ya? Voy a borrar. ¿Se puede borrar esta parte? Sí, profesor. Un ratito. Un ratito, ya un ratito. Y me ves a hervido más. Él es una captura. Sí. Ya, a ver. No le den tanto diferencia a lo que es economía con economía política porque son posiciones, ¿ya? Son posiciones ideológicas. Todo lo que vamos a hacer es economía. Cuando yo haga economía política la voy a especificar, como en estos momentos, ¿ya? Voy a poner economía política y ya saben que esa es una posición socialista. Pero todo lo que se hace es economía. Si yo les pregunto, ¿quién es el padre de la economía? Ustedes van a decir, depende pues de qué posición. No, 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 no. El padre de la economía es uno solo. El padre de la economía es Adam Smith. Ahí no hay qué posición y nada demás. Si yo te pregunto, ¿quién sería el padre de la posición socialista de la economía? Ahí podría decirme, pues, ¿no? Otra persona, ¿no? Pero si yo te pregunto, ¿quién es el padre de la economía? No vayas a preguntar, depende, pues, de qué posición. No, no, no. La economía es una ciencia social, por lo tanto, el padre es uno solo. ¿Quién es? Adam Smith. ¿Ya? Así que no se hagan tanto problema.
Simplemente les decía que hay una diferencia, hablar de economía con economía política. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era que en economía se deslinda de la responsabilidad del Estado. En cambio, en la economía política sí se habla del Estado. Nada más. ¿Ya? Después se habla de economía. ¿Está claro, chicos? Así que no se hagan tanto bola de que no entendí esa parte, profesor. Es simple. La economía, no hay Estado. Ojo, en relaciones económicas estamos hablando, ¿ah? No es que me digas, no, no tenemos Estado, somos anarquía. No, 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 no. Estoy hablando de economía, no estoy hablando de la estructura del Estado. Y la economía política, ahí sí interviene, participa el Estado. Nada más. ¿Ya? Nada más. No se hagan tanto bola de que no. Estamos haciendo economía y punto, no se hable más. Como dice el maestro Lisa, no se hable más, listo, solo ahí. ¿Ya? Ahora, cuando yo haga de socialismo, especifico, ¿ya? Como en este momento, mira, lo voy a especificar. No se hagan problemas, lo especifico. ¿Sí? Vamos a poner acá. Parte 2. Ojo. 1, 2. ¿Ya? Todavía no estoy en romano, ¿ah? Objeto de estudio. Objeto de estudio de la economía política. Objeto de estudio de la economía política. ¿Ves? Lo especifico, así que no te hagas problema. Objeto de estudio de la economía política. ¿Según qué escuela? Según la escuela socialista. ¿No es cierto? Según la escuela socialista. Según la escuela socialista. Entonces acá vamos a poner escuela socialista. Según la escuela socialista. ¿Ya? Según la escuela socialista. Listo. Para la economía política, ¿qué estudia? ¿Qué estudia? Dice acá, la economía política estudia. A ver. La economía política estudia. Estudia las relaciones, ¿no? Estudia las relaciones sociales de producción. Estudia las relaciones sociales de producción. ¿Ya? Estudia las relaciones sociales de producción. ¿Cómo es eso, profesor? Acá le explicamos, mira. Un momentito, voy a cambiar el plumón porque ya está débil. Vamos a poner acá un ejemplo. Y el ejemplo es facilito, mira. Te voy a poner el ejemplo más simple. ¿Ya? El más simple. Se llama modo de producción esclavista. Se llama modo de producción esclavista. Y eso lo conoces por Historia Universal, por Historia del Perú, en tus 5 años de clase en el colegio, ¿no es cierto? Modo de producción esclavista. Acá hay un papirriqui, se llama amo. Amo se llama, ¿no es cierto? Pregunta, juventud, con confianza, no tengas temor de equivocarte, con confianza. ¿El amo dueño de qué es? La mano de trabajo. De la mano de trabajo. Muy bien. Si estoy en esclavismo, ¿cómo se llama ese que es de su trabajo? ¿El hombre? Se llama esclavo. Muy bien, el hombre. El esclavo es un hombre. Estás en lo cierto. Pero el amo también es un hombre. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo diferencia este hombre de este hombre? Ah, este es amo y este es esclavo. ¿Cuál es la diferencia del amo y el esclavo? Creo que todos sabemos, ¿no? El esclavo no tenía derecho ni a la vida. Y este señor era dueño del esclavo. ¿El esclavo qué trabaja? El esclavo trabaja la tierra. El esclavo trabaja la tierra. Si el esclavo trabaja la tierra, ¿qué genera? Genera una riqueza.
Entendamos por riqueza que es el conjunto de bienes y servicios. Los bienes y los servicios que nos satisfacen una necesidad. No sé si han visto la magnitud, pero yo lo voy a hacer que lo visualicen si no lo han visualizado. El amo es dueño. ¿Dueño de quién? Del esclavo. El amo es dueño de la tierra. El amo es dueño de la riqueza. Conclusión, el amo es dueño de todo esto. Pregunta, ¿quién genera bienes y servicios? ¿Quién genera riqueza? El esclavo. El esclavo. Muy bien. ¿Esta riqueza va para el consumo del esclavo o va para el consumo del amo? Del El amo. amo. Para el consumo del amo. Él no tendrá derecho ni a la vida, va a tener derecho a un bien. Entonces va para el consumo del amo. Entonces mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer. Acá está el esclavo. Es lo que tú has dicho hace un momento. ¿El esclavo qué es? Un hombre, pues, profesor. Muy bien, el esclavo es un hombre. Listo. ¿Y el amo qué es? Otro hombre, profesor. Muy bien, el amo es otro hombre. Entonces la pregunta es, ¿la relación económica acá cómo es? ¿Cómo es su relación económica acá? Hombre, hombre. Hombre, hombre. Muy bien. Es lo que tu profesor de historia en el colegio te decía, la explotación del hombre por el hombre. ¿Te dijo alguna vez eso? ¿La explotación del hombre por el hombre? No. No. Bueno, acá está la explotación del hombre por el hombre. Profesor, eso de explotación del hombre por el hombre me gustó, pero no agarré la idea. ¿Me puedes explicar? Claro. Te voy a explicar, pero contigo, mira. Tú me vas a explicar más bien a mí. Si estuviéramos acá, ¿qué te gustaría ser? ¿Amo o esclavo? Amo. 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 Oye, ustedes son bien explotadores, ¿ah? Porque, claro, pues, porque a ti te gustaría ser amo, ¿sí o no? Ya bacán. Y hay otro grupo que van a ser Esclavo. Esclavo. le vas a explotar, pues. Entonces es la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Mira, cómo en tu corazoncito y tu pensamiento, amo quiero ser, ¿no? Explotador. Pregunta, por ahí debe estar uno calladito. Ninguno, profesor, ni amo ni esclavo, porque todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Ah, eso me suena que eso es falso. Mentira. Porque siempre va a haber la explotación del hombre por el hombre. Después viene el feudalismo. Y en el feudalismo, ¿cuál es la relación económica? Hombre-hombre. Señor siervo. ¿De ahí qué viene? Capitalismo. Y también hay explotación del hombre por el hombre. Viene a ser el capitalista y viene a ser el obrero. Relación hombre-hombre. ¿Sí o no? ¿Ves? Pero estamos recién gateando, pues estamos recién empezando. Así es que ahí está la posición neoclásica en cuanto a lo que estudia la economía. Y acá está la posición socialista en cuanto a lo que estudia la economía. ¿No? Con su relación económica hombre-hombre y su relación económica hombre-bienes. ¿Ya? Listo. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Profesor, actualmente también hacemos ese mismo modo esclavista. ¿Actualmente? Sí, porque usted está trabajando, Uy, te sacó el internet. Ya, yo te digo, no, actualmente no somos, yo no soy esclavo. No, lo que quiero decir es que usted trabaja por otra persona y ahí usted genera un bien y servicio, algo así. No quiero que me malinterprete. No, más bien, está bien lo que me está diciendo, pero lo que pasa es que las relaciones económicas van cambiando. Por ejemplo, el esclavismo Claro. ya desapareció. Feudalismo ya desapareció. La relación económica que tiene este modelo, ¿cuál sería? Capitalista. Acá ya no habría amo, ¿qué habría? Capitalista. Acá ya no habría esclavo, ¿qué habría? Obrero, trabajador. ¿Me dejó entender? Él no tenía derecho ni a la vida, ¿sí o no? Yo sí tengo derecho. Yo soy dueño de algo. ¿Sabe de qué soy dueño yo? Yo soy dueño de mi trabajo. Entonces, cuando yo lo vendo mi trabajo, ¿qué me dan a cambio? Bienes. Dinero. Bien. Muy bien, me quedo con la palabra dinero. Esa palabra dinero tiene un nombre. Se llama salario. Salario. Por eso es que todos los que trabajamos, al recibir un salario, estamos siendo asalariados.
Conclusión, tu papá, tu mamá, en tu casa, tu hermano, si trabajan, son asalariados. ¿Por qué son asalariados? Porque reciben un salario. ¿Y por qué reciben un salario? Porque todos los que he mencionado son dueños de algo. ¿De qué son dueños? De su fuerza de trabajo. ¿Qué hacen con su fuerza? La venden. ¿Chévere? Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Pero es más o menos lo que tú me dabas a entender, ¿verdad, señorita? Eso es lo que me estabas dando a entender. ¿No? Que ya no... La Sí, relación... profesor, muchas gracias. Ya la relación económica cambió. Y van cambiando, pues. Las relaciones económicas van cambiando con el paso del tiempo. Igual que las necesidades, pues. Imagínate, y el dinero se cambia por bienes y servicios. Pero ¿el obrero no es explotado? Sí, como que no, sí es explotado. Pero ahorita no vamos a hablar de eso. Concéntrense ahí primero, después ya el obrero sí es explotado, pero ahorita no voy a hablar de eso. De repente en el otro punto hablamos, ¿ya? Listo, quiero borrar. ¿Se borra? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Vamos a borrar. Estoy en el punto 3, ¿verdad? Voy a ingresar al punto 4 y el punto 4 es el fin de la economía. No porque esté terminando la clase, no, sino fin de la economía. ¿Ya? Acá, punto 4, fin de la economía. Fin de la economía. Profesor, ¿no Fin de la economía. que era objetivo de estudio de la economía política? ¿Perdón? Estaba en el punto 2, profesor, todavía no somos punto 3. Sí, mira, en Romanos, 1 fue etimología, 2 fue la definición, 3 es el objeto de estudio, 4 en Romanos es fin de la economía. Ay, profesor, me confundí. Claro, no te preocupes. Entonces, Dime. ¿4 no era el objeto de estudio de la economía política? ¿Cómo? ¿El número 4 no era el objeto de estudio de la economía política? No, porque dentro del objeto de estudio, que es el punto 3 Romanos, había 1, objeto de estudio de la economía, y 2, objeto de estudio de la economía política. Ah, también me confundí. ¿Sí? Correcto. Bien, gracias, profe. Tengan cuidado, chicos. Es que yo lo distraigo, pues tú sabes que la belleza distrae, ¿verdad? No te distraigas, pues, muchacho. Tienes que estar concentradito. Pero no te preocupes, cada vez que haya eso, consúltame, ¿no? No te hagas problema. Vamos para ayudarnos. Yo sé que este sistema es, para algunos es complicado, ¿no? Así es que no hay problema. Siempre pregunten y todo lo demás, ¿ya? Ya. Fin de la economía. Hay un fin teórico, le decía, y hay un fin práctico. Fin teórico y fin práctico. ¿Sí? Lo primero que voy a explicar es el fin teórico y luego explicamos el fin práctico. Fácil es. Facilito es. Mira. ¿Qué dice el fin teórico de la economía? Dice, es el conocimiento. Profesora, una pregunta, ¿por qué aquí en la separata dice en el punto 4 actividad económica? En el punto 4, ¿por qué dice actividad económica? Porque la actividad es lo que tú... ¿Te acuerdas que una compañera me decía que le repita esto del objeto de estudio de la economía y le decía, ¿qué es la minería? Una actividad económica. ¿Qué es la pesquería? Una actividad económica. ¿Qué es la agricultura? Una actividad económica. Yo te pregunto, ¿qué es una actividad económica? Lo que el hombre realiza para generar bienes y servicios, ¿sí o no? ¿Sí? Ya, eso está explicado, sino que acá seguro está con teoría, pues, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice, ¿ya? A ver, se llama actividad económica a cualquier proceso mediante el cual se adquieren productos y bienes y los servicios que cubren nuestras necesidades o obtienen ganancias.
¿Qué te ponía yo acá? Minería, pesquería. ¿Qué son? Actividades económicas. ¿Qué se genera? Bienes y servicios. Ya puede ser la actividad económica. Ah, ya, es casi el mismo concepto, pero diferente. No, a ver, lo que esté en la Está resumido la parte teórica en ejemplos. Lo que esté en la práctica, Ay, lo que perdón. tu audio está más que me ha hecho chillar. Lo que está acá es lo que ustedes pueden leer, y lo que está en la pizarra, ¿qué es? Es la explicación. ¿Qué hago yo en la pizarra? Explico. Y en esa explicación, si hay alguna duda de lo que tú has leído o de lo que tú tienes acá y lo que está en la pizarra, me pregunta, profesor, disculpa, no entendí esta parte, ¿me puedes explicar? Ya. Como la señorita, ¿no? Me dijo, profesor, no entiendo esto de la actividad. Pues, mira, esto así, papá. Ya entendí. Ya, esa es la actividad económica. Entonces, yo sé que estamos recién trabajando. Lo que está en tu separate, en tu libro, en todo lo que tú tengas, es lo que escriben, no la teoría. ¿Qué no encuentras acá? Acá no encuentras la explicación. Entonces, ¿qué hago yo en la pizarra? Explico. ¿Me dejo entender? Explico. Entonces acá, cuando dice actividad económica, es lo que realizamos para generar bienes, sí, y servicios. ¿Eso lo expliqué? Sí, lo expliqué. Ya. Entonces hay otros puntos que hay que explicarlo y hay cosas que, como ya lo expliqué, lo obvio como numeración. ¿Está claro, muchachos? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. Entonces, el fin teórico es el conocimiento de la actividad. El fin teórico es el conocimiento de la actividad económica. Es el conocimiento de la actividad económica. O también puedo decir que es el conocimiento de la vida económica. De la vida económica. Y vamos a seguir ahí, señorita, en eso que tú me has preguntado. Así que no te preocupes, mira. El fin teórico es el conocimiento de la actividad económica o vida económica. Vamos a poner un ejemplo. Concéntrate acá conmigo. Acá. ¿Qué estudiaba la economía? La economía estudiaba la vida económica. ¿Sí o no? ¿Cuál era mi ejemplo? Porque un profesor puede ponerte N ejemplo. Yo te he puesto un ejemplo. Perú. Te puse Perú. ¿Sí o no? Ya. ¿Qué estudiábamos? La minería, la pesquería, agricultura, ganadería, turismo. ¿Sí o no? De todas ellas yo voy a agarrar una nada más. Se llama minería. Se llama minería. Entonces, ¿qué dice acá? Es el conocimiento de la actividad económica. Si ya lo estudié, ¿qué obtengo? Un conocimiento de la actividad económica. ¿Cuál es la actividad económica que estudié? La minería. Muy bien. ¿Qué he aprendido de la minería? La minería es la principal actividad económica del Perú. La minería es la principal actividad económica. La minería es la principal actividad económica. Tú me dirás, profesor, sí, pero la minería es la actividad que también contamina el medio ambiente. ¿Ves? Ahí tienes un conocimiento. Profesor, la minería se lleva toda nuestra riqueza a las empresas y a nosotros no dejan nada. ¿Ves? Ahí tienes otro conocimiento. Es el conocimiento de lo que se hace. ¿Está claro? Entonces, para mí, yo he puesto esto, ¿por qué? Porque es pregunta de examen de admisión. San Marcos y la UNI preguntaron esto. Entonces, la minería es la principal actividad económica. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué genera? ¿Qué cosa genera? Mayor ingreso de divisa. ¡Qué linda eres! ¿Ves? Facilito. Porque genera el mayor ingreso de divisas. ¿Ves? Fácil. Genera el mayor, lo tenía guardadito. Genera el mayor ingreso. ¿El mayor ingreso de qué? El mayor ingreso de divisas. Eso es el fin teórico. Claro, el conocimiento de lo que tú has estudiado. Genera el mayor ingreso de divisas. Así como tu compañera. ¿Ves? Fácil es. ¿Profesor? Sí. Mi amiga sabe. Y ahí. Y yo no sé qué es divisa, profesor. Pregunta, pues. Por eso estoy acá. Ya, ¿qué es divisa, profesor? La divisa es todo dinero
todo dinero aceptado en el comercio internacional. Aceptado en el comercio. ¿En qué comercio? En el comercio exterior, en el comercio internacional. Tú te vas al Japón con soles y de un jame te van a regresar, vas a ver, porque no te van a aceptar los soles. ¿Qué tienes que llegar al Japón? Yenes, yuanes, dólares o euros. No hay más. Tú que llevas soles y te regresan. El sol a la justa lo aceptas tú, ¿o no? Sí, imagínate que la señorita Ortiz y la señorita León son mis hijas, las dos, ¿ya? Nicole y Anael, ¿no? Son mis hijas. Entonces yo tengo acá $10 y yo tengo acá 10 soles. Nicole, ¿cuál quieres? ¿$10 o 10 soles? $10. $10. Muy bien. ¿Qué le queda a Anael? Muy bien, hijita, te quedas con los 10 soles. Mira, ve, ni ella prefirió los soles. Nicole dice, $, pues estás loco, profe, soles, dale a mi hermana. Ni ella misma la aceptó, ¿ves? Siendo peruana. Soles, ¿qué es eso? Dólares. Al tipo de cambio, ponle a 3 soles nada más. ¿Cuánto tendrías al tipo de cambio? 30 soles. ¿Sí o no? A 10 soles tienes 20 soles más. Son 4 menús más. ¿Sí o no? ¿Ves? O sea, esa es la divisa. Todo dinero aceptado en el comercio internacional. Me voy con el fin práctico. ¿Qué es el fin práctico? El fin práctico dice que busca el bienestar general. El fin práctico es buscar el logro del bienestar. ¿De qué bienestar? Del bienestar general. Del bienestar general. Profesor, ¿sí? ¿Y cómo se logra el bienestar general? El bienestar general se logra mediante la satisfacción. Hay que satisfacer adecuadamente las que hay que satisfacer adecuadamente las necesidades. Hay que satisfacer adecuadamente las necesidades. Y cuando yo te menciono que hay que satisfacer adecuadamente las necesidades, no estoy hablando pues de bonanza, de pompa, de lujo. No, 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 no. Te estoy hablando de satisfacer adecuadamente las necesidades para lograr el bienestar general. Yo estoy poniendo un ejemplo con este gran personaje. Para mí es un buen personaje. Yo lo tengo gran admiración, ¿ya? Es un personaje que de todos los que yo admiro está vivo. Es uruguayo, es el señor Pepe Mujica, José Mujica, expresidente uruguayo, diputado, acaba de renunciar. Él, por ejemplo, un español hizo una entrevista y cuando el español va, encuentra una tranquera donde hay una caseta y encuentra un policía y le dice, señor, disculpe, vengo a entrevistar al señor Mujica, ¿dónde está? Ingrese usted a la mano izquierda, en ese fondo está Mujica. Listo, ahí estaba un policía. Entonces, cuando el español llega, la primera pregunta que le hace Mujica es, señor, usted tiene la investidura de expresidente y no he encontrado ningún resguardo policial, solo un policía ahí que está con una tranquera y una caseta. Entonces Mujica le dice, ¿policía? ¿Y para qué necesito yo policías? Los policías tienen que estar cumpliendo su labor, su función de cuidar el orden interno. ¿Para qué necesito yo policía? Sí, pero usted es expresidente y ahí, ¿cuál es el problema? Expresidente, pues ahora soy ciudadano. ¿Para qué necesito yo un policía? ¡Wow! ¡Wow! A ver, anda a la casa de Pedro Pablo Kuczynski de Fujimori a ver cuántos policías se encuentran afuera. ¿Por qué? Mujica es una persona que le dicen, señor, ¿ese es su carro? ¿O está bromeando? No, ese es mi carro, un Volkswagen es su carro. Le dice, pero usted es presidente, usted tiene derecho a tener un carro. No, ese carro que lo usen para el gobierno. Este carro todavía funciona. Él vive en el campo. Señor, pero usted por expresidente tiene derecho a tener un departamento donde van todos los expresidentes. ¿Para qué? Si tengo casa yo, ¿para qué quiero un departamento si tengo mi casa? Ahí en ese departamento no puedo jugar con mis perros. Mira, cantan mis perros. Y todos son chuscos, ningún fino encuentras.
ese Mujica, y vive dignamente, logra el bienestar, ¿Ve? No habla de riqueza, logra el bienestar. Cheverengue. Mujica el otro día estaba enfermo, fue en otro momento, un periodista va por casualidad a ver qué pasa en los hospitales, adivina a quién le encuentra sentadito haciendo su cola, a Mujica, sentadito Mujica ahí, en el hospital, están haciendo su cola para que la atiendan. El periodista se dio cuenta y fue y le dijo, señor Mujica, ¿qué hace usted? Usted debe entrar de frente. Usted expresidente haciendo cola. Y Mujica nuevamente, soy expresidente, ahora soy ciudadano como todos los que estamos acá, así que voy a hacer mi cola. Pregunta, ¿cuántos presidentes y cuántos expresidentes del Perú han visto haciendo cola en un hospital? Qué rico. Ninguno. Ninguno. Pregunta, ¿por qué no van los políticos a los hospitales? ¿Porque el servicio no es bueno? ¿Cómo cuando son políticos, no has escuchado tú a los ministros y a los políticos decir, la salud, nosotros estamos preparados para contrarrestar, tenemos todo lo necesario, todo, ¿y por qué no vas tú a atenderte ahí? ¿Por qué? ¿Por qué tú cuando te vas a una clínica, Fujimori está en un hospital? No, no está en un hospital. ¿Pedro Pablo Kuczynski está en un hospital? No, tampoco. Tampoco. Cuando se enferma por ahí Ollanta, cuando se enferma por ahí Keiko, cuando se enferma Nadine, ¿tú crees que van a un hospital? No, no van. Entonces la pregunta es, ¿por qué no van a un hospital? Me gustaría que vayan, para que vean. Y por lo menos así de repente se den cuenta de que tienen que luchar por un buen servicio de salud en este país. ¿Sus hijos tú crees que van al colegio Tupac? Con el respeto que se merece a los que han estudiado en el colegio Tupac. ¿Tú crees que van al Marín Aristas? ¿Ah? No, no van. Me gustaría que vayan para que se den cuenta cómo es la educación. Entonces, se den cuenta y digan, que esto es la educación, guau, hay que cambiar, pues somos políticos y no hacemos nada. Eso es satisfacer adecuadamente las necesidades. Darte la oportunidad en la cual tú puedas cubrir tus necesidades y lograr tu bienestar general. Para nada hablé de riqueza, de bonanza, no, nada. Simplemente satisfacer adecuadamente tus necesidades. Nada más. Que yo vaya al hospital y reciba una buena atención de salud. Que yo vaya a un colegio y reciba pues una educación de calidad. ¿No es cierto? Para hablar solo de dos actividades económicas. ¿Ya? Ojo, y eso que te hablé de economía, no te hablé de economía política, te hablé de economía nada más. Listo. Si tienen algo que copiar, pueden hacerlo. Si hay preguntas como las que están haciendo y me gusta que me pregunten, puedes formular, puedes preguntar, no hay problema. Mientras algunos van copiando. Yo te voy explicando. Profe, sí, dime, te estoy mirando. Va, Manuel. Me iba a hacer una pregunta, creo. Sí, pues van a clínicas particulares, ¿no? Son un vacilón. Ya. Muy bien, vamos a seguir. A ver, ¿qué viene? Métodos, ¿no? Viene métodos. Voy con el 5. Método. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Qué parte de la economía hace modelos, elabora leyes y teorías? La teoría económica. Vale. Gracias, profesor. Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué me parece la ministra? ¿En qué, amigo, Manuel? ¿En qué me parece? ¿En qué? Tiene que si la mejora no aumenta el precio, o sea, no sería más caro, entonces no todos tendríamos acceso a eso. Si el sistema mejora, no aumentaría el precio. No. El hospital, ¿cómo va a aumentar el precio? El hospital es servicio del Estado. No. Si es una buena economista. Una buena economista sí es. Seguro me estás preguntando como ministra.
¿Ya? Porque ¿qué es una buena economista? Sí, es una buena economista. Seguro me están preguntando. No, su gestión como ministra, pues, profesor. Ah, esa es otra cosa. Ya, ahorita, ya. Ahorita vamos a... Así algo suave nada más. Era 5, ¿no? Método de la economía. Método de la economía. Método de la economía. Hay un método que se llama método inductivo o analítico y hay un método que se llama método deductivo o sintético. ¿Ya? Y el otro método que es el método dialéctico, que eso lo vemos en cuando estructura una nueva pizarra. Este es el método inductivo o analítico. Ya. El otro es el método deductivo o sintético. Método deductivo o sintético. A ver. Bueno, la ministra, como economista, en su pregunta era eso, así que ya te respondí, como economista, es buena economista, pero seguro que tu pregunta iba como gestión, ¿no? De ministra, ¿no? ¿Cómo lo ve, profesor, su ex gestión, ¿no? Porque ya no está. Bueno, a ver. Tienen que saber dos cosas importantes, chicos. Primera cosa que tienen que saber, la política general del gobierno lo dirige el presidente de la República. La política general del gobierno lo dirige el presidente de la República. Vamos a suponer que yo, Hilder Castillo, soy presidente de la República. ¿Ya? Soy presidente de la República. Entonces quiero nombrar a un ministro de Economía. ¿Ya? Voy a nombrar a Reina, al joven Reina Ángelo. Lo voy a nombrar de ministro de Economía. ¿Por qué lo voy a nombrar de ministro de Economía? Porque para el cargo de ministro es un cargo de confianza. Yo confío en Reina Ángelo, entonces le doy el cargo de ministro de Economía, porque yo confío, es un cargo de confianza. ¿Ya? Ahora, Reina Ángelo acepta el cargo sabiendo cuál es mi política de gobierno, ¿no es cierto? Listo. Bajo ese parámetro hacemos la crítica, ¿ya? Para que no... ¿Sí me dejo entender? Yo dirijo la política general del gobierno. Yo te convoco a ti para que seas ministro. Tú aceptas el cargo siempre y cuando seas partidario de mi política que te voy a plantear. Tú no cambias nada, ¿ya? Tú no cambias nada. Tú estás sujeto a mí. De nada, Paolo. Tú estás sujeto a lo que yo diga, mi política de gobierno. O sea, ella fue ministra ¿de quién? De el señor Vizcarra. Entonces Vizcarra tenía una política de gobierno, ¿no es cierto? Ya, en su política, la señora demostró, pues, la primera parte, bastante tino, ¿no? Bastante conocimiento, la señora. Pero cuando ya vino esto de la situación de la pandemia y todo lo demás de la crisis, comenzaron a dar ciertas medidas que dejó mucho que desear, ¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdas del dinero que salió de Reactiva Perú? Lo comenzaron a dar a empresas que nunca habían sufrido y esas empresas, como se dice popularmente o vulgarmente, chaparon el dinero y ¡guau! Listo, al bolsillo, ¿no? Y ese dinero, la ministra explicó que le íbamos a devolver los millones de peruanos. Entonces ahí hubo una mala gestión. Una mala gestión. Después la señora se volvió un poco más radical, ¿no? Se volvió un poco más, yo diría, más capitalista, más neoclásica, ¿no? Porque no le interesaba tanto el bienestar social, sino ciertos sectores de la economía para impulsar y generación de empleo nada más. Y por ahí llegó un momento en que inclusive le increparon el por qué no ayuda a la micro y la pequeña empresa en el Perú, que son los que generan la mayor cantidad de empleo. Y tuvieron que sacar otro programa, otro proyecto, otro programa para reactivar la micro y la pequeña empresa en el Perú.
¿no es cierto? Pero no generó tanto desequilibrio, pero por las medidas que dieron, pues estamos endeudados con más de 100 años, ¿no es cierto? Estamos endeudados. Ahora, directamente la señora es responsable, pero culpable es aquel que dirige la política general de gobierno. En este caso, ¿quién sería? Vizcarra, ¿no? Vizcarra, ¿ya? Bueno, eso es lo que yo opino de la ministra. No esperes que yo te diga mala, buena, pésima, siempre y cuando me hayas entendido que todo está inmerso en un contexto y tú no puedes hacer ninguna medida que sea diferente al contexto. Por ejemplo, si yo llego a ser presidente, tenlo por seguro que no lo llevaría Hernando de Soto de ministro. No lo llevaría si yo fuera presidente del Perú. Yo llevaría a otro que tiene una tendencia que vaya de acuerdo a mi forma de pensar. ¿Ya? Y yo te apuesto que Hernando de Soto, sabiendo mi pensamiento, tampoco aceptaría el cargo. Tampoco aceptaría. ¿Ya? Responde a eso. También tiene que ver ese contexto, ¿ya? Que responde a eso. No es aislado. Por eso cuando me preguntabas, ¿cómo lo ve como ministra? Buena ministra. Como ministro, responde a una política de gobierno. Y como respondes a una política de gobierno, tienes que dar medidas. Lo bueno sería que si la señora no está de acuerdo con la idea, renuncie, ¿no? Pero si sigues con la idea, quiere decir que eres partidaria del pensamiento. ¿Sí? Eso es, mi querido y estimado amigo. ¿Ya? Nada más. Seguimos. Ya. Vamos por acá. Método inductivo, método deductivo. El método inductivo es aquel que inicia sus estudios, ¿ya? Inicia sus estudios en hechos o casos particulares. Inicia sus estudios en hechos o casos particulares. Entonces, el método inductivo es aquel que inicia sus estudios en hechos o casos particulares y llega a una ley o conclusión general. Llega a una ley o conclusión. ¿Qué conclusión? O conclusión general. Entonces, muchos de ustedes de repente han estudiado así, los han enseñado así, mira, ¿no? Le dicen, chicos, el método inductivo va de lo particular a lo general, listo. Y se quedaron ahí. Pero nosotros somos GCM, pues no te pases. Somos de la nueva era, somos de cambio. Método inductivo, inicia los estudios en hechos o casos particulares y llegamos a una ley o conclusión general. La pregunta es, ¿cómo llego de lo particular a lo general? ¿Cómo llego? Y llego así. Primero, se analiza. ¿Qué cosa se analiza? Se analiza los hechos. Se analiza los hechos. Una vez que analicé los hechos, se plantea. ¿Qué cosa se plantea? Pues se plantea una hipótesis. ¿Qué viene a ser una hipótesis? Viene a ser una idea que no está comprobada. ¿Se puede comprobar? Sí. Y acá se comprueba la hipótesis. Se comprueba la hipótesis. Después que se comprobó la hipótesis, ya puedo llegar a una ley o a una conclusión general. Entonces, el método inductivo o analítico inicia sus estudios en hechos o casos particulares, analiza los hechos, plantea una hipótesis, comprueba la hipótesis y llega a una ley o conclusión general. Profesor, ¿me pones un ejemplo? Claro, pero tú me vas a ayudar en el ejemplo. Y si está tu mami por ahí, llámalo. Mamá, siéntate un ratito en este momento, el profesor va a lanzar una pregunta para ti. Tú vas a responder. Ayúdame, mamá. Llámalo. Y tu mamá te va a ayudar, vas a ver. Vas a ver. Y ten cuidado, porque de repente la mamá se anima a estudiar, si es que no ha estudiado y de repente ingresa. A ver. Vamos a ver. Aumenta el precio del pollo en el mercado.
Listo, ¿qué harías? Que te ayude tu mami, si no tienes la idea. Aumenta el precio del pollo en el mercado. ¿Qué haces? Comprar un sustituto. Muy bien, inteligentes. Por ahí también Jefferson, sí, lo sustituyo. Muy bien, muy bien. Qué No inteligente. como pollo. Claro, si tienes pollo acá, aumenta el precio del pollo, compro pescado, pues, ¿no es cierto? Compro brócoli, compro coliflor, compro ¿cómo se llama? Oyuquito, etcétera, ¿no? Compro frejol, qué sé yo, ¿no es cierto? Ya. Pero mira, eso harías tú, ¿no? Reemplazas el pollo por otro producto, ya. Pero ¿qué harías con el pollo? O sea, ¿comprarías más o comprarías menos? Compraría menos. Menos. Comprarías menos. Por ejemplo, tu mamá va a comprar pollo para la semana, porque algunas mamis, bueno, ahora sería bueno comprar para la semana, ¿no? Y no estar saliendo todos los días al mercado. Entonces agarra pues todo el pollo, 2 pollos, lo parte, como hace acá mi esposa y lo pone al fridge, pum, 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 listo, ¿no? Pedazadito ahí. Entonces cada vez que va a cocinar, saca y prepara, ¿no? Listo, para no estar constantemente yendo al mercado. Hay que cuidarse, ¿no? Entonces tu mamá va y dice lo siguiente, a ver, ¿cuánto está el pollo? Ponte que el pollo está a 10 soles, es un ejemplo, está a 10 soles, muy bien, dame 2 pollos, listo, le pesan 2 pollos, listo, son 4 kilos, por citar un ejemplo, 4 kilos, listo, mamá paga. Va otro día al mercado y dice, ¿cuánto está el pollo? 13 soles. 13 soles. Ya, dame un pollo nomás, dame un pollo, ¿no? Entonces ya ese pollo pesa 2 kilos, ya no lleva 4, lleva 2. Y tú estás ahí, ¿no? Fregando. Mami, mami, mami. ¿Qué? ¿Qué un pollo nomás? Sí, voy a llevar pescado, no te preocupes. Eso es lo que tú sustituyes. Sustituyes. ¿Está claro? Sustituyes por pescado. Ya va acá. Pero voy al análisis. Voy al análisis. Estamos analizando, ¿eh? Estamos analizando. Estamos analizando. Aumenta el precio del pollo en el mercado. Por lo tanto, compro menos pollo. Si compro menos pollo, ¿qué disminuye? ¿La demanda o la cantidad demandada? ¿La cantidad demandada? La cantidad demandada. Claro, porque si compra, sigue demandando. Lo que disminuye nada más es la cantidad demandada. Muy bien, qué inteligentes son. ¿Ven cómo han analizado? Entonces decimos, aumenta el precio del pollo en el mercado, lo reemplazo por pescado. Bacán, pero ¿cuánto de pollo compras? Menos. Entonces, ¿qué disminuye acá? Acá disminuye la cantidad demandada. Disminuye la cantidad demandada. Y compro pescado, ¿no es cierto? Disminuye la cantidad demandada. Eso haría mamá. ¿Ves que es buen economista la mamá? Listo. ¿Qué hemos hecho? Hemos analizado. Aumenta el precio del pollo en el mercado, disminuye la cantidad demandada del pollo, ¿no? Muy bien, ahora me tengo que plantear una hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis es la idea de lo que es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tienes alguna idea? ¿Tienes alguna hipótesis? ¿Qué es esto? Son los hechos. No, estos son los hechos, sí, pero tienes que plantearte una hipótesis. O sea, ¿qué es esto? O sea, yo voy a poner mi idea, ¿ya? Para ver si por ahí les... Esto, profesor, esto que está acá, esto, sí, es inflación, pues al ojo sale. ¿Inflación por costo? Ah, todavía con causa, ya, inflación por costo, ya. Otra idea, ¿qué es esto? Yo, profesor, Oferta y demanda. oferta y demanda. Sácalo uno y quédate con uno solo. Demanda. Pero Demanda. inflación no Pero tiene dale que forma, ser dale forma. de... Disminución de demanda. Ya, a ver, lo que hablara de demanda. Esto sería ley de la demanda. Profesor, yo también quería dar mi idea. Ya, ¿cuál es tu idea? Crisis, profesor, crisis. Ya, crisis. Profesor, yo también quiero dar mi idea. Vamos, recesión, profesor. Listo, recesión. Ya, suficiente. ¿Cuántas hipótesis tengo? 1, 2, 3, 4. 4 hipótesis. Listo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Comprobar.
Tengo que comprobar la hipótesis. Comprobemos. Lo tapo un ratito, ¿ya? Y pregunto, ¿qué es inflación? La inflación es el aumento del nivel general de los precios. La inflación es el aumento del nivel general de los precios. Nivel general de los precios. Pregunta, acá solo aumentó el precio del pollo. Acá aumentó solo el precio del pollo. Por lo tanto, no sería inflación. Y por costo es cuando yo, para producir una camisa, tengo que comprar tela, tengo que comprar herramientas, maquinarias, tengo que comprar tinte. Entonces aumentó el precio de la tela, aumentó el precio de la herramienta, aumentó el precio de la maquinaria. Por lo tanto, esta camisa aumenta su precio. ¿Por qué? Porque ha aumentado su costo. ¿Por qué aumentó su costo? Porque aumentó el precio de los factores productivos. Esa es cosa más amplia, ¿no? Entonces, tampoco, esto no es. ¿Qué es crisis? La crisis es un desequilibrio a nivel de variables macroeconómicas. Pregunta, ¿que aumente el precio del pollo en el mercado? No es macroeconomía, es microeconomía. Por lo tanto, tampoco es la crisis. ¿Qué es la recesión? La recesión es la paralización de la producción. Pregunta, ¿acá habla de paralizar la producción? No, entonces tampoco es. Pregunta, ¿qué sostiene la ley de la demanda? La ley de la demanda sostiene que los precios del bien y las cantidades demandadas del bien varían inversamente. Pregunta, ¿acá hay variación inversa? A ver, aumenta el precio del pollo, disminuye la cantidad demandada de pollo. La ley de la demanda dice que el precio del bien y la cantidad demandada del bien varían inversamente. ¿Eso es cierto? ¿Sí o no? Entonces, está comprobada y deja de ser mi hipótesis. ¿Y en qué se convierte? Está de azulito, miren, ¿en qué se convierte? En una ley o en una conclusión. En una ley o en una conclusión. ¿Chéverengue? ¿Sí? Ahora voy por el método deductivo o método sintético. El método deductivo o sintético dice que inicia sus estudios, ¿no? Inicia, ¿qué cosa inicia? Inicia sus estudios en una ley. Inicia sus estudios en una ley o conclusión general. En una ley o conclusión general. ¿Ya? En una ley o conclusión general. ¿Ya? Y dice que de esta ley o conclusión general se llega a hechos o casos particulares. ¿No es cierto? Se llega a hechos o casos. A hechos o casos particulares. A hechos o casos particulares. Entonces alguien dirá, profesor, o sea, no voy de lo general hacia lo particular, ¿no? De lo general hacia lo particular. Pero ¿cómo voy de lo general a lo particular? Así, mira, lo primero que tengo que hacer es formular el principio. Formular, ¿qué cosa? El principio. Se formula el principio. O sea, se formula la ley. Una vez que lo formulé, se compara los hechos. Se compara los hechos. Estoy hablando de equilibrio ya. Se compara los hechos. Una vez que comparado los hechos, ¿qué hacemos? Se comprueba los hechos. Se comprueba. ¿Qué cosa se comprueba? Se comprueba los hechos. Listo, vamos a hablar de un tema, de una palabra que está muy usada en la economía peruana. Bastante usada. Y se llama así. Recesión. Chicos, ¿qué han escuchado ustedes de la palabra recesión? ¿Qué vendría a ser la recesión? Una ley. Estoy formulando el principio. Recesión. Chicos, ¿qué han escuchado ustedes de la recesión? Vamos. Es la paralización de la producción.
Muy bien, eres lo máximo. Qué linda. Eres lo máximo. Paralización de la producción. Muy bien, voy contigo, ¿ya? Trabajamos. Todos me apoyan, si por ahí ella se va quedando. Si estamos hablando de paralizar la producción, entonces quiere decir que ya no necesitamos tantos trabajadores, ¿no? Por lo tanto, ¿qué haríamos como los trabajadores? Despedirlos. Claro, pues. Claro, muy bien. Entonces tiene que haber despidos. La recesión, hay despidos. Hay despidos. Estoy hablando de un hecho. Despidos. Si hay despidos, en la economía habría algo. ¿Qué habría en la economía? Desempleo. Desempleo, gente sin trabajo. ¿Eso hay en estos momentos, sí o no? Sí, por la pandemia. Sí. Claro, hay en estos momentos. ¿Ves? Despido, desempleo. También crisis. Claro, pero la crisis también es algo general. ¿Ya? Es algo general. No puedo acá porque sería algo general. Pero sí, hay crisis en estos momentos, ¿no? Hay crisis porque hay un desequilibrio. Despidos, desempleo. ¿Y sabes por qué hay despido y hay desempleo? Por lo que tú has dicho. Porque disminuye la producción. Porque disminuye. ¿Qué disminuye? Disminuye la producción. Disminuye la producción. Eso es recesión, hermano. Y el Perú lo está viviendo. Y no solo el Perú, otras economías también, ¿no? Por ejemplo, Argentina. En Argentina hay varias empresas que han cerrado. Hay varias empresas que han cerrado. Así como acá, en el Perú. Pero en Argentina no solo han cerrado. En Argentina, aparte de cerrar, se han ido de ese país. ¿No? Como son empresarios, se han ido. Ah, no, acá no se puede. Se han ido. Entonces, al irse, y no estoy hablando después de una tienda, de una bodega, estoy hablando de especie de supermercados. Entonces, si cierra y se van, desempleo. Desempleo. Y ojalá que no se agudice, porque cuando se agudiza, va a suceder igual que la época en la cual nosotros estuvimos en crisis y tuvimos que salir en busca de mejoras, ¿no? En los años 80 hasta los años 90, tuvimos que salir. Y cuando hay crisis, pues los hermanos venezolanos también tuvieron que salir, ¿no? Y si Argentina se agudiza, lo más probable es que también los argentinos comiencen a salir, comiencen a fugar. Y si llegan al Perú, imagínate. ¿Ah? No, ya que se vayan a otro lado. Lo más probable es que se vayan a Europa, a Estados Unidos o al Perú, pero a Chile no creo porque ahí no los quieren tanto, ¿no? Entonces disminuye la producción, desempleo, despido. Ya está comparado, ya tiene una relación lógica. Por lo tanto, rematamos con la idea de tu compañera, ¿no? Paralización, estancamiento. Hay una paralización. Paralización. Hay un estancamiento, ¿no es cierto? ¿Estancamiento de qué? Estancamiento de la producción. Estancamiento de la producción. Y eso vendría a ser el método inductivo. Perdón, deductivo. ¿Ya? Ese es el método deductivo. Muy bien, chicos. Es todo suyo. Pueden copiar, hagan sus preguntas. Si desean o alguna consulta, todavía tengo tiempo. A ver qué hay acá. La parálisis de la producción. Ok, gracias, Cris. Ya. ¿Se puede borrar la primera parte? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, vamos a ver el otro método, ¿ya? El otro método se llama método dialéctico. Y creo que por cultura general sabes que el método dialéctico es un método de la escuela socialista, ¿no? El método dialéctico. Cuando alguien habla de dialéctica, bueno, de dialéctica desde el punto de vista científico, está hablando de Carlos Marx, ¿no?
porque si habla de la primera etapa de la dialéctica, estaría hablando de Hegel, ¿no? Tu profesor de filosofía te va a explicar mejor ello. ¿Ya? Vamos acá, punto 3. Método. Profesor, una pregunta. ¿Ya? Método. Entonces, si no se podría poner como una consecuencia de la crisis económica y recesión, pero eso no sé dónde entraría. ¿Cómo? ¿Me estabas preguntando? Yo podría poner acá crisis. Acá podría poner crisis. ¿Cuál sería acá una crisis? Si yo pongo acá crisis, acá sería crisis bajos salarios, por ejemplo. Bajos salarios. ¿Qué más generaría una crisis? Son bajos salarios. Desempleo. Desempleo. Otra crisis acá, escasez. Escasez. Mira, tener bajos salarios, estar desempleado y que haya crisis, ¿qué crees que va a haber? Perdón, que haya escasez, ¿qué crees que va a haber? Va a haber un desequilibrio. Ese desequilibrio se llama crisis. ¿Ya? Ese desequilibrio se llama crisis. Claro. Pero la paralización es recesión. En cambio, la crisis es un desequilibrio. ¿Has escuchado tú de la crisis política? ¿No? Dice, ahora la crisis política. ¿Por qué la crisis política? Porque es un desequilibrio. Uno, hermano, no sabe qué puede pasar en este Congreso. Este Congreso es tan acéfalo que uno no sabe qué puede pasar. ¿Te acuerdas tú que cuando el señor fue tan rápido que hasta me he olvidado, ¿cómo se llama? Merino. No, el presidente del Consejo de Ministros, que fue a pedir el voto de confianza. Bueno. Salvador. ¿Ah? Salvador del Solar. No. Ya bueno, el señor ahorita me acuerdo seguro, fue a pedir el voto de confianza y por mayoría casi absoluta le dijeron, no te damos el voto de confianza. No te damos. Le negaron el voto de confianza. Entonces, Vizcarra, ¿qué hizo? Cambió todo, ¿no? Cambió todo lo que tendría que ser su gabinete, este señor. Y fue otra persona, ¿no? Fue otro a pedirle, estamos hablando del gobierno de Vizcarra, ¿no? Fue a pedirle el voto de confianza. Y por mayoría le dieron el voto de confianza. Entonces yo me caí de espaldas, ¿sabes por qué? Porque ya te dije hace un momento, ¿no? ¿Quién dirige la política general del gobierno? El presidente de la República. Ya, que yo nombre a Anita como presidente del Consejo de Ministros y tú le escuches a Anita toda la madrugada hablar de la política de gobierno, toda la madrugada, y tú dormido ahí. Y Anita te dice, señor congresista, ya terminé, le pido el voto de confianza. ¿Ya terminaste? Sí. No. Pum, listo. O sea, ¿la has hecho hablar toda la madrugada para que le digas no? Viene otro señor que yo cambié y tú ni la escuchas hablar ni y así le das el voto de confianza. Pedro Cateriano, gracias, ¿no? A Pedro Cateriano le dijeron, no, dale. La pregunta es, ¿qué cambia de Anita con Carlita? ¿Qué cambió de Ana con Carla? ¿Qué cambió? Nombre nada más, porque no va a cambiar la política. ¿O tú crees que va a cambiar la política? No, no va a cambiar. Conclusión, a veces yo no entiendo cómo manejan la política en ese país. A veces me parezco que fuera extranjero yo, porque no entiendo cómo manejan la política de este país. O sea, no va a cambiar porque cambió de nombre. Es que no me gusta a ese señor. Pues. Ah, pero que no te guste, entrando nomás. Señor, antes que usted hable, porque estamos en una situación de pandemia, pero brava, desde ahora te decimos no. Así que dile, anda rápido. Estamos debatiendo otras cosas importantes ahorita. Gracias. Agilizar. Porque si no le vas a dar la razón a Fujimori, cuando Fujimori decía, yo presento un proyecto a los diputados, lo pasan a senador lo regresa a diputado. Al final nunca sale la ley. He decidido disolver, lo mandó a senador y diputado a su casa y creó un congreso, listo, se acabó el problema. La ley, Así es simple. Así es simple. No hay otra. Agilizar, ¿no?
Porque ¿en qué va a cambiar la política económica de un presidente a otro consejo de ministros? No va a cambiar nada. Rápido, tiene que ser agilizarla. Porque el Perú pues necesita en estos momentos de muchas cosas. Método dialéctico, ojalá, a ver, no sé cómo estoy. Método dialéctico, o llamado también estudio de las contradicciones. Estudio de las contradicciones, o llamado también, ¿cómo se llama también? Se llama también la triada. Estudio de las contradicciones. Contradicciones. O también llamado la triada. ¿Por qué la triada? Porque este método tiene tesis. Este método tiene antítesis. Y este método tiene síntesis. ¿Qué viene a ser la tesis? ¿Qué viene a ser la antítesis? ¿Qué viene a ser la síntesis? La tesis viene a ser la afirmación. La antítesis viene a ser la negación de la afirmación. Negación de la afirmación. Y la síntesis viene a ser la negación de la negación. Y tú sabes que si es la negación de la negación, entonces estoy afirmando, ¿verdad? La negación de la negación. ¿Ya? Eso es método dialéctico. Eso es método dialéctico. Uy, estoy a 1 minuto. Estoy a 1 minuto. Listo. A ver, le voy a preguntar acá. Método dialéctico, la tesis, ¿no? Por ejemplo, aplicamos acá, fácil nada más, mira. Entrevista de una periodista X al señor Vizcarra. Señor Vizcarra, usted cuando lo vacaron, usted no luchó por hacer que esa vacancia se anulara, no lo luchó. Usted agarró y de manera conformista, usted dijo, me voy a mi casa, dejo el cargo por vacancia que le dio el Congreso. Usted no la luchó, usted se fue. Y usted dijo, fue su afirmación, dejo el cargo, acepto la vacancia, listo, me voy. Eso es una afirmación. Usted dijo que iba a dar un descanso y que se iba a encargar de sus actividades privadas, se iba a dedicar a su sector privado. ¿No es cierto? Iba a ser su sector privado, ¿cierto? ¿Sí? Ya, bacán. Pero ahora usted me sale de que va a postular por Somos Perú con uno de sus archienemigos en el Congreso, el señor Salaverry. ¿Cómo explica eso? ¿Eso no es un oportunismo, señor? Y bueno, tú lo ves a Vizcarra, y Vizcarra es de las personas que a veces te dice cantinfladas, no sé si adrede, o a veces no sabe qué responder, y a veces te responde muy eficientemente, ¿no? Entonces creo que él ha aprendido a ser político, ¿no? A veces dice cantinfladas, como el señor, de Economía, Hernando de Soto, que le preguntaron qué es ONP, y dijo que el proceso electoral no se puede paralizar, ¿no? Pensó que le habían preguntado seguro de OMPE. Y eso es una cantiflada, pues, ¿no? Yo no sé si el señor se dio cuenta o no, o bueno, en política dice que no hay errores, ¿no? Entonces Vizcarra dice que va porque, bueno, el pueblo necesita de él, ¿no? Es más, dice que su primera medida a dar, su primera ley a dar, y lo dijo así clarito, yo no sé si tú lo has entendido y analiza, yo sí analizo. Si mi partido, Somos Perú, llegamos con mayoría absoluta, ¿no? Teniendo pues todo el apoyo, nuestro primer proyecto de ley que vamos a presentar es eliminar la inmunidad parlamentaria, ¿no? Entonces,
ahí genera muchas contradicciones. Primera contradicción, nada te asegura que Somos Perú van a llegar 5, 6, 7, 8, de repente no llega ninguno, de repente llega uno, de repente ni tú llegas, ¿no es cierto? Eso es, no se puede clarificar. Otro, ¿no? Otra controversia que se puede generar, otra contradicción que genera el señor Vizcarra, ¿no? Él no fue electo por el Perú, ¿no es cierto? Él no fue electo por el Perú, él llegó ahí por una vacancia que se le dio a Pedro Pablo Kuczynski. Por lo tanto, él responde a un partido político, ¿no es cierto? Pero ahora va con su archienemigo, Salaverry, con un partido político que él nunca la conoció, que es Somos Perú, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué intereses hay de por medio cuando se maneja de esa manera? Porque ahí genera contradicciones, ¿no? Hay muchas contradicciones que se generan, ¿no? Por ejemplo, imagínate el señor Abu Gataz, ahora está yendo con Acuña en la plancha de congresistas. Tú lo escucharas a Abu Gataz cuando era de Toledo, ¿no? Al Abu Gataz cuando era de Toledo, tú lo escuchabas hablar de Acuña y hablaba de lo peor. Ahora dice, no, es que ya lo conozco al señor y el señor es una buena persona. Entonces, una pregunta, una cosa es una buena persona, otra cosa es posición política, porque es como que tú me preguntaste, profesor, ¿cómo lo ves como economista a la señora María Antonieta? Como economista, buena economista, ¿no? Como persona, tú como persona puedes ser excelente persona, sí, pero yo no te necesito como persona, te necesito como político en el manejo congresal o necesito como político en el manejo presidencial. Eso es posición. Esa es posición. ¿Está claro? Entonces hay muchas contradicciones. Eso es método dialéctico. Y de esas contradicciones tú sacas una conclusión, una síntesis, ¿no? Sacas una síntesis. Por ejemplo, a mí me preguntaron, profesor, de los 13 candidatos, ¿a quién lo ves? Con los ojos. ¿Y a quién lo veo? A todos lo veo. Pero ninguno, desde mi punto de vista, está en las condiciones para asumir un cargo de presidente de la República. Ninguno. ¿No es cierto? Te hablaría yo de uno por uno, pero eso no es mi chamba. Simplemente lo que quiero es generarte una contradicción y que tú entiendas que de esas contradicciones que sacas una síntesis, sacas una conclusión. ¿Cheverengue? Así es simple. Así de simple. ¿Ya? Muy bien, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes. Si no hay preguntas,